Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en esta ocasión a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. A partir del capítulo 2, verso 10, estaremos compartiendo una breve reflexión. Dice la palabra del Señor en primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora leamos el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Hermanos, esas palabras del apóstol Pablo fueron dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando durante 3 sábados consecutivos estuvo predicando la palabra del Señor. Hubo un gran número de gentiles y de judíos que vinieron a los pies del Señor. Esta iglesia reciente tenía muchos retos. ¿Cuáles eran estos retos? Bueno, había ocurrido una gran oposición por parte de los judíos. Así que Pablo se encontraba con esta preocupación. Pablo tuvo que salir de esta ciudad e ir a Atenas. Sin embargo, el corazón de Pablo se encontraba en Tesalónica. Pablo no se olvidó de esta ciudad a pesar de la distancia. Y quiero compartir esta porción con ustedes, hermanos, porque a pesar de que no estamos congregándonos físicamente, sí, estas palabras nos pueden servir de estímulo y de aliento para que entendamos que a pesar de la distancia, nosotros podemos tener una misma mente, un mismo sentir, y podemos estar unidos con un mismo propósito para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. En esta ocasión yo quiero que veamos el primer verso que vamos a estar estudiando es el verso número 12. En este verso nosotros podemos ver algunas observaciones que Pablo le hace a la iglesia de Tesalónica. La primera observación que vemos se encuentra en el verso número 12. Dice, verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo primero que vemos aquí, que el apóstol Pablo les recuerda cómo era su trato cuando él se encontraba junto a ellos en Tesalónica. Dice aquí que ellos le encargaban que anduvieran como es digno de Dios. O sea, Pablo motivaba a los creyentes que se comportaran. Cuando dice el texto que andaran como es digno de Dios, ¿qué significa andar? Significa caminar, significa dirigirse de esa manera. Todo creyente debe comportarse como creyente a la altura del llamado que hemos recibido. Por eso dice aquí que anduvieseis como es digno de Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes como creyentes deben comportarse como creyentes. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo creyente debe entender de que hay una vida vieja, una vida antigua, que ya no puede seguir viviendo de esa misma manera en la que una vez estuvo viviendo, porque somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese es el primer punto que me gustaría que podamos analizar. Pablo le encargaba a la iglesia que se comportara dignamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, en ese mismo verso lo dice, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el primer punto. Vamos ahora a ver el segundo punto, que es otra observación que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Tesalónica. Verso 13, miren cómo dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo sentía un profundo agradecimiento delante de Dios, porque cuando los tesalonicenses recibieron la palabra, no se enfocaron en la palabra de Pablo. No pensaban, ese hombre que se convirtió al cristianismo es quien nos está hablando. No. Cada palabra que el apóstol Pablo compartía con los hermanos, ellos entendían que era la palabra de Dios que les era comunicada. Ellos no se parcializaban, ellos no pensaban, no, esa es la opinión de Pablo. No, ellos entendían que Pablo es simplemente un mensajero, un instrumento en las manos del Señor. Hoy en día es de vital importancia, hermanos, que nosotros entendamos que la palabra del Señor debemos recibirla con valor, con respeto, así como los hermanos de Tesalónica le brindaron al apóstol Pablo. Ellos le dieron una gran importancia a la palabra del Señor. Ellos honraban la palabra de Dios y la valoraban como palabra de Dios. Así que debemos aprovechar bien el tiempo. El salmista decía en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos darle el valor que la palabra merece. Ella es más preciosa que el oro y más que mucho oro afinado, hermanos, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. El Salmo 119:103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Señor es un aliciente, y más ahora en medio de dificultades en la que nosotros nos encontramos. Debemos recurrir a ella continuamente. Ella es la que nos va a fortalecer, es la que nos sostiene, nos sustenta. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, y nosotros existimos fue por su palabra. Por eso debemos honrar su palabra. Hermanos, el mundo está viviendo lo que está viviendo en la actualidad es por no darle la importancia a la palabra de Dios. En los tiempos de Noé, las personas perecieron en ese tiempo porque ellos no tomaban en serio la advertencia de Noé, que vendría un diluvio, que se refugiaran en el arca que él estaba construyendo. Ellos se burlaban, ellos decían: tú estás loco, Noé, nunca ha llovido, eso no es cierto. Ellos se burlaban hasta el momento en que comenzó a llover y ellos comenzaron a tratar de que Noé le abriera la puerta, pero ya era muy tarde. Ellos no creyeron la palabra de Dios, ellos tomaron en poco la palabra de Dios. Hoy en día nuestro mundo está de cabeza, nuestro mundo tiene valores invertidos, nuestro mundo se está despedazando precisamente porque las personas han querido darle prioridad a su opinión, a lo que ellos entienden correcto y no a la palabra de Dios. Sin embargo, como creyentes debemos entender de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos valorar la palabra del Señor. En tercer lugar, otra de las observaciones que vemos que el apóstol Pablo hace se encuentra en los versos 17 y 18. Vean conmigo, hermanos. Dice aquí: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Recuerdan, hermanos, que les estuve comentando que luego de que la iglesia fuera fundada, luego de que Pablo estuviese predicando 3 sábados consecutivos en Tesalónica, él tuvo que salir de allí porque los judíos armaron un revuelo, armaron un caos a tal punto que él tuvo que salir de allí. Sin embargo, ya la semilla de la palabra de Dios había sido plantada en el corazón de los hermanos. No obstante, Dios se había encargado de que esos hermanos recibieran el alimento espiritual que ellos necesitaban para sus almas. Aunque el apóstol no se encontraba físicamente allí, él se aseguró de que ellos recibieran el mensaje, que ellos recibieran esas palabras de consuelo y de exhortación que ellos necesitaban. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 3 vemos que él se encargó de enviar a Timoteo. Él envió a Timoteo, su ayudante, su colaborador, para que él fuera a llevar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Esos hermanos entendían que realmente Pablo les amaba, les apreciaba. Así que, hermanos, no importa la distancia, nosotros podemos estar unidos por un mismo vínculo, que es el vínculo que nos une a todos, el vínculo de nuestro Señor Jesucristo. Por Él nosotros estamos aquí. Dios tiene un propósito para cada cosa, hermanos. Me gusta esta palabra que dice el apóstol Pablo en este versículo 17. Dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, nosotros estamos físicamente separados, pero estamos unidos en el corazón. Así, hermanos, nosotros, Templo Bíblico Amiel, está cada hermano en su hogar haciendo su cuarentena, pero estamos unidos en un mismo fin, en un mismo propósito. Cada vez que oramos los unos por los otros, cada vez que nosotros nos reunimos virtualmente para escuchar la palabra de Dios o para adorar el nombre de nuestro Dios de esta manera, nosotros estamos honrando al Señor de esta forma. Vamos a continuar glorificando al Señor, independientemente de que por cuestiones momentáneas estemos separados. Dice aquí en este verso, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Que esto sirva para ir tomando ese amor, ese fuego y valorar, hermano, cuando volvamos a reunirnos, la importancia de congregarnos, la importancia de ser de bendición para los unos con los otros. Entonces, en último lugar, la última observación que podemos ver en este texto se encuentra en el verso número 1. Dice aquí del capítulo 3, verso 1 del capítulo 3, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí vemos que el apóstol Pablo les dice, nosotros hemos tomado una decisión, sabemos que estamos distanciados físicamente, pero hay una misión que cumplir. Los hermanos necesitaban recibir la enseñanza, la exhortación, la consolación. Pablo no podía porque se habían dado circunstancias que se lo impedían. Sin embargo, él decía, bueno, yo no puedo ir, pero voy a buscar un medio. Timoteo va a ir en mi lugar. Hermanos, eso nos enseña a nosotros que a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, nosotros vemos que quizá la distancia es un obstáculo, este proceso del coronavirus es un obstáculo, pues ¿saben qué, hermanos? Nada de eso nos puede impedir que nosotros podamos estar conectados. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se conecta con su Padre Celestial mediante la oración o a través del estudio de la palabra del Señor o a través de una llamada que usted haga a un hermano o a través de un mensaje que usted envíe por las redes sociales de edificación, de consolación, usted está unido por un mismo vínculo, usted está rompiendo cualquier obstáculo. Hermanos, nosotros somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El Señor no nos ha dicho que toda nuestra vida cristiana estará sin obstáculos y sin dificultades. Él nos ha dicho de antemano que sí tendremos aflicciones, sí tendremos problemas, pero a pesar de todo eso, el Señor nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesucristo venció, nosotros también venceremos. Que estas palabras que he compartido con todos puedan ser de gran aliento y edificación para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.